Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias por estar aquí con nosotros. Nuestra cuenta de Twitter, como les decía al principio, @depoliticoscdn37. La mía personal, @Cat Hernández. Miren, caballeros, estaba revisando antes de arrancar con esta parte de debate algunas cifras que ofrece la Procuraduría General de la República. Por cierto, el Procurador General, Jean Alain Rodríguez, estaba recorriendo provincia por provincia con charlas, reuniéndose con las comunidades para promover lo que han calificado como la cultura de la paz, cultura cero violencia. De cualquier manera, yo también sé de los casos de la esfuerzos de la Procuraduría, como el Centro Conductual de Hombres, que tiene unos datos que son positivos. De cualquier forma, y digo porque me estoy refiriendo a la información oficial. Sí. Ahora, si se están llevando a cabo estas iniciativas y estas estrategias, ¿por qué no está funcionando? ¿Qué es lo que no está funcionando? El Centro Conductual de Hombres no es nuevo. Ellos tienen buenos números, sobre todo en la perspectiva de que no reinciden aquellos que son llevados allí de cualquier manera para ser tratados, para que pasen por un proceso psicológico. Pero siguen matando a mujeres todos los días. Yané Camilo hace unos meses decía que eran cada 48 horas, pero yo creo que esa cifra tiene que reevaluarse, porque en las últimas semanas, si yo no me equivoco, hemos hablado de más de 5 o 6 feminicidios. Van 70 en la última semana. Realmente hay una moda preocupante. Es aterrador. No, hay una moda preocupante. Hay una imitación de falsos valores que preocupa, debe preocuparnos a todos. Y yo creo que el gran problema está en el seno del hogar. Pero fíjate que la pregunta dice, si las autoridades están tomando las medidas adecuadas para evitar el auge. ¿Tú te quieres enfocar en la familia? Es que el gran problema yo no lo veo en las autoridades, porque no es un asunto de represión, es un asunto de prevención. Y si el hombre o el agresor no está educado, no tiene unos valores, no trae unos valores de su hogar, es muy difícil lo que nosotros como sociedad o como autoridad podamos hacer para evitar eso. Ya una vez sí hay mujeres que la agreden una vez y lo callan por temor, por lo que decía Jackson ahorita, quizás por el temor económico de que sus hijos podrían pasar hambre o que podrían quedar en el hacinamiento o que pudiesen perder la protección de un hogar y se quedan bajo ese techo vulnerable y bajo ese techo que al final de la jornada pudiera quitarle la vida. ¿A usted no le llama poderosamente la atención que en todos estos casos, al igual que cuando ultiman a un joven o a una joven por un tema de género que está incurriendo en delitos, la madre siempre dice, ay no, él era tan bueno? En el caso de los feminicidios, la comunidad por lo general dice, estamos sorprendidos porque nunca habíamos visto que ese señor fuera violento. Es que no saben el rostro y las mujeres por miedo no lo acusan ante la autoridad y tampoco lo dicen ni a sus familiares ni a sus vecinos, también por vergüenza. Porque hay un elemento de vergüenza importante. A mí verdaderamente no me sorprende, porque incluso cuando vemos la mayoría de estadísticas fuera de la República Dominicana, esto es muy común, que la persona que termina siendo la más violenta, la persona que termina siendo la más peligrosa, muchas veces es la persona más sociópata, que no necesariamente quiere decir que es tranquilo. Son personas que se aíslan, son personas que no participan mucho en la sociedad, y eso muchas veces termina siendo sinónimo de que, ay, que tranquilo, pero yo nunca me hubiese imaginado, pero eso es una persona que muchas veces está viviendo con muchos problemas de salud mental por dentro, y eso es algo que yo he mencionado muchas veces en este mismo programa, en este mismo espacio, y es que en la República Dominicana tenemos que tener un debate muy serio sobre la salud mental, porque por ejemplo, ¿qué tienen en común muchísimos de estos casos que después lleva al suicidio? ¿Y por qué lleva al suicidio? Porque generalmente esa persona era un enfermo, y era un enfermo que no estaba siendo tratado como tal, porque eso aquí se ve como que es algo de debilidad, y lo que es debilidad es no tratarse, porque eso es ser cobarde. Cobarde es aquel que no busca ayuda, y quien no busca ayuda es que muchas veces termina causando este tipo de dolor en las comunidades, y por eso yo creo que en República Dominicana tenemos que tener una conversación verdaderamente seria sobre esto que está pasando, y hay algo que tomar en cuenta, y es que, por ejemplo, pregúntense ustedes, amigos televidentes, y ustedes mismos, amigos panelistas, ¿cuántas veces hemos escuchado sobre problemas internos en un hogar? ¿Cuántas veces hemos escuchado sobre violencia en un hogar y no levantamos la voz? No ofrecemos ayuda pensando, bueno, es que eso es un tema de ellos, a lo mejor después se arreglan. Eso es tema de casa. Y hay un mal lema, donde dice, los adultos, los más adultos siempre dicen, en pleito marido y mujer que nadie se meta. Pero la verdad, pero la verdad es que debemos meternos, y eso es algo cultural que tenemos que derrotar, porque muchas veces eso que pensamos, bueno, eso es un problema de marido y mujer, no tenemos que meternos, termina siendo una estadística, una desgracia. Y ese número. ¿Y qué garantiza que si uno, sí, adelante. No es solamente la familia. Y déjenme decir, es un componente, pero no es un componente que tiene que ser tratado en ambas fases. Claro. Tanto en el tema de los valores que deben inculcarse en la familia, que si bien estoy de acuerdo, son sumamente necesarios,
pero también es cómo nos hemos criado los dominicanos. Somos dominicanos. El machismo no podemos creer que lo vamos a resolver, y menos ahora como lo estamos haciendo, que materias como la moral y cívica ha desaparecido, que ahora es la internet quien educa a nuestros hijos, que ahora por el pluriempleo la familia no puede ni siquiera sentarse a comer juntas. Entonces eso es un tema. Ahora hay un tema de la persecución que deben hacer los organismos pertinentes. Y esas casas de acogida de atención al hombre, que sí son positivas, ¿qué está pasando? Que hemos hecho una ley que el fin de la ley es castigar, y el fin no debe ser castigar, debe ser unir la familia. Muchísimas veces, muchos de estos casos han llegado al Ministerio Público y el Ministerio Público no lo ha tratado como debe tratarlo. Ejemplo, las mismas casas de acogida, que para mí es algo alarmante. La mujer es victimizada 2 veces. Primero con el hombre, cuando quiere atacar a la mujer o golpea a la mujer. Y después cuando la encierran y la ponen prisionera en una casa de acogida, donde ni siquiera ningún familiar le puede llamar, donde está encerrada, donde sus hijos no pueden ir a la escuela. Entonces, eso es una aberración. Nosotros estuvimos en España y una casa de acogida, ¿qué era lo que hacían? Inmediatamente una mujer llega con un tema de violencia, la policía le pone un policía de seguridad y otra patrulla va a buscar ese elemento. Y cuando la llevan a la casa de acogida, eso es un lugar hasta donde los niños reciben hasta clases. No paran el tema de la vida cotidiana. ¿Y qué pasa con una mujer cuando sucede esto? Oh, que tiene que dejar la casa de acogida y lamentablemente pasa lo que siempre pasa, o lo que está pasando en la República Dominicana. Muchísimos de los casos han sido denunciados muchísimas veces. Si nosotros miramos la estadística y lo vivimos en Invivienda, lo último que estamos haciendo y que el Ministerio Público lo hace es que le da la notificación para llevársela a su agresor. En Invivienda hubo uno que mató a la esposa, mató a la mamá, mató a la hermana, sí, le dio un tiro a otra, sí, y la tuvieron que sacar y luego se suicidó él. ¿Pero por qué? Porque fue la misma mujer que el Ministerio Público le dijo, vaya y cítelo. En 2 ocasiones y la cita era dentro de 10 días. Entonces, un tema que es tan importante, la policía debe tener un protocolo para actuar de inmediato. Una mujer dijo que... Y también, otro tema, no cualquierizar el debate. Porque también se da este tema, que hay mujeres que dañan el tema y van y le ponen una querella a un hombre y en vez de buscar la unidad familiar, siendo a veces hasta mentira, entonces con eso hay que tener cuidado. Entonces, yo creo que esos son los menos de los casos. Sí, pero hay que tener cuidado porque yo que lo he vivido, sí, soy abogado, sí, lo he vivido. Entonces, ¿qué debe hacer? En vez de ir a dividir una familia, es unificarla. Y lo que debe hacer que cuando una mujer es víctima de violencia y es comprobado, el hombre debe ir preso. Debe ir preso, pero primero debe ser tratado. Pero ¿por qué sí, pero ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar que ocurra la agresión? Es allí donde entiendo que está parte importante del asunto. Y yo lo decía a través de mis redes sociales casualmente ayer, antes de que ocurriera este hecho, porque los casos de feminicidio han sido alarmantes en los últimos días. Y uno detrás de otro. Un gran problema nacional requiere de liderazgo nacional. Yo no quiero dejar de lado los esfuerzos que están haciendo en muchas instituciones, muchos ministerios. Sí, se está haciendo, incluyendo el Ministerio de la Mujer. Pero liderazgo nacional. Algo está ocurriendo que requiere que alguien diga, ya basta. Y tómelo quien lo quiera tomar. Esto es un tema, a veces las sociedades necesitan, aunque me acusen de paternalista, necesitan a un liderazgo que le diga, por aquí es que van las cosas y esto es lo que vamos a hacer. Aunque haya 1000 instituciones haciendo las cosas, la gente a veces no lo entiende, no lo ve. Porque así como estamos viviendo en la época de las cavernas, con esos hombres que creen que porque le ponen el dinero a la mujer en la casa, entonces ellos son los que mandan, así también hay gente que considera que debe haber una sola persona que debe decir cuál es el destino de toda la República Dominicana. Entonces también debe haber gente que hable a eso. Hablaste un tema también importante, no se puede quitar, el tema económico. Claro. Muchísimas veces ese hombre que es el maltratador es el sustento de la casa. Entonces,
¿qué cuesta en torno a la ley? Se iban a crear casas de acogida, por lo menos una en cada provincia. Y hoy aquí lo que hay son como 10 o 12 casas de acogida. Y es una vergüenza que los presupuestos del Ministerio de la Mujer y que los mismos presupuestos del Ministerio Público no contemplen terminar o tener por lo menos 2 o 3 casas de acogida en las grandes provincias y una por cada provincia. Pero en ese caso, que no sean cárceles. Pero ahí estamos hablando, como hablábamos ahorita, es un asunto de represión. Ya después que está el maltrato, la casa de acogida. Mira, tenemos que ver antes del maltrato qué hacer como sociedad. Ahí es que yo porque la casa de acogida viene a jugar un papel importantísimo. Estoy contigo, estoy de acuerdo contigo. Pero después que tiene la agresión la persona. Mira, antes de la mujer ser víctima. Entonces, ¿cómo nosotros evitamos ese maltrato? Mira, antes de fundamentalmente ser víctima, la mujer. Educación y educación en las escuelas. Educación. Y es al niño. Educa al niño en su camino y aun cuando fuere por un bien, lado, pero también no tenemos que combatir que ya está grande. Mira, yo creo que antes... ¿Y qué hacemos con el grande? Escuchamos a Tobias. Antes de esa mujer ser víctima, pasa por un proceso de sufrimiento, Catherine. Ahí se ve en la noticia como la persona la contactó, la invitó a salir, la citó, y en ese sentido nunca va a pensar esa mujer que esa persona va a quitarle la vida, es decir, por cualquier razón que haya tenido, que ninguna la va a tener justificable. En ese sentido, cuando ahorita Yatzer hablaba sobre que la mayoría, y tú lo reiterabas, de las mujeres decía, bueno, yo nunca vi comportamiento violento en esa persona. Sin embargo, la mujer en la casa es que está sufriendo. Muchas veces notifican a la policía, notifican al Ministerio Público, se le da orden de alejamiento. Por ejemplo, en este caso, por más que haya orden de alejamiento, o en algunos países que se ha usado también el grillete, ¿verdad? Para saber cuándo el agresor va a estar próximo a esa víctima. Generalmente el que planifica ese feminicidio lo hace con premeditación, es decir, está trabajándolo con tiempo y ya ha llevado a esa mujer sufrida a una situación de miedo y de terror. Es un asunto de sociopatía, es lo que decía. En ese sentido, muchas veces, no solamente el tema económico, también está en la mujer meter preso al padre de sus hijos. En este caso no era padre, es decir, la joven no tenía hijos con el matador, con el agresor, pero en muchos de los casos también esa mujer teme, y vuelvo al sufrimiento que trae esa femina con mucho tiempo hasta que pasa finalmente esa situación. Es decir, que desde el punto de vista de la mujer que es pareja, que es acompañante, que es esposa, que es novia o cualquier relación que tenga, desde el punto de vista, ella desde el momento inicial ve esos comportamientos violentos. ¿Por qué? En la casa tú te puedes dar cuenta, yo hablaba el ejemplo de mi hijo, ¿verdad? Sí. Llevando a la prevención. Donde tú generas violencia en el hogar, ¿qué se va a producir posteriormente en la sociedad? Pues violencia. Generalmente esas personas, aunque no muestren esos comportamientos violentos, en la casa sí lo muestran y la mujer es la sufrida. No es de un día para otro. Hay cosas, eso es un tema de todo un proceso. Además, y cuando tú hablabas de la casa de acogida, es porque el problema es complejo, es estructural, y tú no puedes trabajarlo en una sola arista. Es decir, la parte represiva, la parte de tener reformar y alejar también al agresor, tiene que ver también con un asunto fuera de... Hay algo que ustedes hablan de proceso. La cultura machista, señalaban ustedes al principio, y es importante que pongamos el ojo allí. Aquí hay anuncios de periódico, anuncios en las vallas, anuncios de todo. Pero no solamente que son mujeres. Hubo creo que no fue hace un mes, una campaña impresa de no recuerdo qué fue, que colocaba a la mujer, prácticamente la descalificaba públicamente, la insultaba públicamente. Y no pasó nada. Yo no vi a nadie procesado. Yo no vi a ninguna comisión de ética gubernamental llamando a esa agencia publicitaria. Yo no veo a una comisión de ética llamando a los que hacen trizas a la mujer dominicana con su verbo diario. No los veo. Perdonen que se los diga de esta manera. Son ineficientes. Son cómplices de este tipo de cosas.
Entonces después nos ponemos la mano en la cabeza. Pero a veces las madres y las abuelas crían, ahorita hablaba ya de ese tema del machismo, empezando en el hogar, comparando el tema del comportamiento del niño con respecto a la niña. Hay una paradoja muy grande. La mayoría de los hogares en República Dominicana son liderados por una mujer y entonces tenemos esa cultura machista que se reproduce. Entonces, ¿cómo es eso tan paradójicamente? Pero estamos hablando también sobre el tema económico. Hay algo que tomar en cuenta. Por ejemplo, en el año 2011, que fue el año que tuvimos el mayor número de homicidios y de feminicidios, tuvimos alrededor de 2.000 homicidios y 270 feminicidios. Ese fue el año en que mayor caída tuvieron las remesas. ¿Y qué pasa cuando caen las remesas? Que la economía dominicana cae también porque dependemos en más de un 14% del Producto Interno Bruto de lo que envían nuestros compatriotas en el exterior. Entonces, cuando vemos esa relación entre caída económica y aumento de la violencia, aumento de los feminicidios, tenemos que llegar a la conclusión de que también, aparte de la cultura machista, la ansiedad económica, también sumado a lo que es la falta de salud mental que mencionaba, es una receta para la catástrofe, una catástrofe que se manifiesta en todas estas muertes que estamos viendo. Y por eso yo mencionaba, por un lado, el tema de la educación, que eso para apostar a las próximas generaciones que no repliquen esto que se está viendo, pero también mencionaba qué hacemos con los que ya están grandes, con los que ya están quizá con un chip de otra época. Bueno, por ejemplo, ¿ustedes quieren que les diga qué podemos hacer? Sí, a eso Cuando ustedes lleguen a un restaurante y vean a un tipo o a un amigo con dos mujeres que no son su esposa, agarren y párense, váyanse. No le aplaudan esa vagabundería. No le aplaudan esa vagabundería. Eso es luchar contra la cultura machista. Cuando usted ve a una mujer con un caballero que no es su pareja, tampoco se lo aplaudan, caso de las damas. Aquí hay que rescatar la decencia. Porque no es verdad que la mayoría de los dominicanos les gusta eso. Bueno, no quiero yo pensarlo. Pero si me permite concluir el tema que hacía con relación a la fortaleza económica, porque la ansiedad en lo que es el sustento del hogar, lamentablemente es una de las principales razones, no solamente de divorcio, sino también de violencia doméstica y en el peor de los casos, los feminicidios. Entonces, por eso hablaba de que tenemos que desde las personas que tenemos influencia sobre la elaboración de políticas públicas, también apostar a mayor creación de empleo, también apostar a darle mayores herramientas de independencia y de emancipación a la mujer, de forma tal de que no termine siendo esta situación en la cual muchas veces vemos lo que está pasando. Debe crearse un protocolo en la policía que una mujer pueda ir a cualquier destacamento, pueda decirle a la policía, mira, mi vida está en peligro. El protocolo existe, Sí, no, lo único que no se cumple. Porque le voy a poner en vivienda, las mujeres van allá y muchísimas veces le dicen, no, ve a la Costa Rica, que es donde está el departamento de la Fiscalía de las Mujeres. Entonces, ya inmediatamente a una mujer que está en violencia, que a lo mejor salió de su casa sin un peso, tú le estás diciendo que se vaya a pie a caminar 6 kilómetros, 10 kilómetros, a buscar un fiscal donde se va a encontrar una fila que va a ser de todo el tamaño y va a estigmatizarse. Y esas son de las cosas que tenemos que cambiar. Si nosotros queremos crear, tenemos que darle auxilio. Por ejemplo, en Alcobendas, uno de los ayuntamientos, los gobiernos locales se encargan de eso. Ese es un ayuntamiento modelo en España. Y nosotros estuvimos allá. ¿Y qué hacían ellos? Ellos tenían un protocolo conjuntamente con la policía. Y una mujer que era víctima de violencia, no solamente iba a la casa de acogida, sino que tenía 6 meses que el gobierno la sostenía económicamente hasta que ella pudiese encontrar un trabajo. Pero lo primero que ellos hacían era tratar la familia. Si veían que ese individuo que había cometido violencia era consuetudinario en esa acción y que no podía ser reparado mediante el término psicológico, Yacer mencionaba sociópata, yo quiero recoger también bipolar. Hay muchísima gente que un día están de un momento y otro día están de otro. El más simpático y luego el más violento. Esos cambios, ¿quién puede determinarlos? Psicólogos. Necesitamos más psicólogos específicamente que estén en esa área dando apoyo al tema de la violencia contra la mujer. Miren, todo eso está muy bonito. Ya se le hablaba de sociópata, hablábamos de problemas psicológicos, pero para bipolar, pero para darse cuenta de que una persona es bipolar, o para darse cuenta de que una persona es sociópata, o para darse cuenta de que una persona tiene problemas psicológicos, ¿saben quién es que se da cuenta? La persona que convive con esa persona dentro de un hogar.
Y si esa persona tiene miedo de salir a denunciar a su pareja por el factor económico, que aquí lo tocamos y lo dejamos muy somero, el gran problema es que la mujer dominicana tiene temor, pánico y sus hijos a la poner a sus hijos en una desprotección económica de parte del padre, porque una vez tiene un problema con el padre, para castigar a la mujer lo que hace es que le retire el subsidio económico. Y entonces esa mujer que quizás no tiene la protección personal, económica, para poder seguir llevando su familia por un sendero correcto, se arriesga y persiste en ese hogar que ya está viciado y en el cual, como decían los amigos panelistas, no fue que empezó de la noche a la mañana, porque quizás empezó con un boche en un mal tono, después con una levantada de mano, quizás después con un pellizco y después entonces con la agresión ya más grande físicamente y posterior la muerte. Entonces es un problema de conciencia, es un problema de ir eliminando a través de campañas de capacitación. Capacitemos a la mujer dominicana, porque más que la represión, yo voy con la prevención. La prevención es importante. Yo creo que el pleito en un 80% está en la prevención, porque ya después que el daño está hecho, entonces lamentablemente lo único que nos queda es qué bueno era o qué buena era. Sí, además que no sé si ustedes coincidan, pero a mí me cuesta creer, porque bueno, Alexis hablaba del tema de la unidad familiar, algo en lo que yo creo mucho, pero ¿hasta qué punto podemos creer que alguien que le caiga trompada a la mujer después puede volver así que unidad familiar? O sea, vamos a ser realistas. Imposible. O sea, una persona que tenga un estado de salud mental sólido, consolidado, puede volver a un hogar donde ya se le ha vulnerado, se le ha maltratado, donde sus hijos han visto ese tipo de agresión. Pero también, Catherine, muchos de nosotros somos culpables. Previo al maltrato físico está el psicológico. Claro. Tú sabes que muchos de nosotros también somos culpables, porque a veces pasa una discusión entre parejas y nosotros somos, dale un chance, que él es bueno, se equivocó, o le fue mal en el trabajo, o perdió un gran negocio, y nosotros alentamos a esa mujer a que se quede en ese hogar, sin saber la sociopatía de ese individuo. Así, mira, Joel acaba de dar en algo muy clave cuando mencionaba que solamente quien convive es que puede saber que esa imagen de persona ejemplar que tienen muchas veces algunos hombres, solamente esa persona lo puede saber. Y yo quiero compartir una historia reciente que a mí me pareció muy trágica, que no es de feminicidio, pero que plasma algo muy fuerte en esta sociedad. Yo soy abogado, a mí me llegó un caso de una muchacha que su jefe la estaba invitando a salir constantemente. Ella se negó a eso y fue cancelada. Entonces le dije, bueno, vamos a someterlo. Ella me dijo, no, yo lo que quería era hablar con alguien, porque yo no quiero someterlo. ¿Y por qué no quiero someterlo? Porque después voy a quedar con la imagen de conflictiva y nadie me va a querer contratar. Eso no fue un caso de feminicidio, pero eso es algo que se replica en muchas otras situaciones. Es que, por ejemplo, muchas veces la mujer que está siendo golpeada en su casa, que está siendo abusada en su casa, no quiere salir a denunciarlo. ¿Por qué? Porque es que después yo voy a quedar como que soy una chaucera, voy a quedar como que soy una persona conflictiva, que le estoy haciendo daño a un hombre ejemplar de la comunidad. Y que pierde el empleo. Y eso lamentablemente... No, ya no perdió, la cancelaron. En ese caso. Eso lamentablemente está muy presente en nuestra sociedad, y tenemos que enseñarle a la sociedad a que no juzgue a la mujer por querer ser verdaderamente libre, por no querer vivir bajo miedo en su hogar, por no querer ser acosada en su lugar de trabajo, por no querer ser amenazada en su comunidad. Y por eso tenemos que nosotros como hombres, y qué bueno que en el día de hoy quienes estamos componiendo este panel somos hombres, porque somos los primeros que debemos preguntarnos cómo está haciendo nuestra conducta, cómo podemos mejorar y cómo podemos ser ejemplo para que los demás hombres no repliquen esta realidad que llena de miedo a nuestras hermanas, a nuestras madres, a nuestras tías, a nuestras hijas. Dios las libre. Que es un asunto de hombres, absolutamente. Mira, todos decimos que las mujeres son más del 50%, pero también engendran al otro restante que queda. Al otro 50%. Y yo creo que nosotros lo que tenemos, y hay una frase de Sor Juana Inés que siempre me gusta mucho: hombre necio que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que soy la ocasión de lo mismo que culpáis, si con ansia sin igual solicitáis su destén, ¿por qué creen que obren bien si necesitáis al mar? Mire, yo quiero decirle a ustedes que aquí, ojalá las autoridades vean este programa,
porque hay un tema que nosotros hemos dicho acá. Y que son este programa lo ven muchas autoridades. Sí, no, pero quiero que las autoridades reproduzcan este programa para que vean, porque aquí se ha dicho sobre el tema de la prevención de la familia, sobre el tema de las casas de acogida, que debe ser el resumen de esto. Y óigame, lo más elemental que lo pueda hacer, un call center debería tener el Ministerio de las Mujeres, y se le hago la anotación a nuestra queridísima amiga Yanet, donde haya una línea única, donde la mujer pueda llamar a cualquier hora, recibir Entiendo yo que el Ministerio de la Mujer estaba trabajando y apoyo, sí. y que ese, pero yo te pregunto, ¿cuál es el número? Sí, que no hay. Yo le pregunto a Catherine, ¿cuál es el número? Le pregunto a cualquiera que me diga aquí, un botón también, ¿cuál es el número? Botón de pánico. Entonces, hay dos cosas. Ninguna campaña que no se conozca no es efectiva. Y las mujeres deben saberla hasta en los campos. Debe ser un número como, inclusive se pudiese poner hasta en el 911. Que el del 911, yo haría un contacto para que pase en España. El número que se utiliza de emergencia es el número que se utiliza porque este tema ya es una pandemia y es una emergencia en el país. Pero es importante también reconocer el trabajo que viene haciendo el Ministerio de la Mujer. Porque si bien es cierto que hay una ola increíble de feminicidio, no menos cierto es que el Ministerio de la Mujer ha venido trabajando en campañas de concientización, en ir agrandando lo que decía Alexis, las casas de acogida, que cuando la ministra Yanet Camilo entró, me parece que solamente habían 3 o 4 y ya vamos por 12. Entonces es importante seguir ampliando, pero también es importante reconocer el trabajo que se ha venido realizando y aunque falta todavía muchas cosas por hacer en el área de la protección a la mujer, tenemos que alentar a las autoridades actuales a seguir trabajando y nosotros los hombres apoyarla a propósito de que el miércoles hay una marcha y yo espero que estemos todos ahí adelante marchando en pro de la mujer. ¿Cuándo es? El miércoles, a las 4 de la tarde en el Mirador. Miércoles a las 4 de la tarde en el Mirador. Debemos estar los hombres. Estaba revisando un informe del año 2014 de la Oficina Nacional de Estadística. La Oficina Nacional de Estadística en el año 2014 reconocía que la información, la data con la que se cuenta para trabajar con políticas públicas esconde un silencio estadístico, que es importante ir allí, es importante determinar lo que ellos califican como que lo que estamos viendo es la punta del iceberg. Lo que está saliendo. No estamos viendo el problema entero en consecuencia. Porque vamos ya el feminicidio, pero no vemos toda la violencia previa. Exactamente. Entonces, o sea, lo que estamos viendo es la prevención. Ojo, y lo que muchas veces, Yatzel, de lo que nos enteramos los medios. Sí. Exacto. Porque hay muchos casos que se ocultarán. Sí. Hay muchos casos que se ocultarán y que pasarán como, bueno, no, se cayó, sí, se dio un golpe en la cabeza, cualquier cosa. Y como la misma comunidad dice que ese era un hombre bueno, es un hombre que no era violento, incapaz de tocar a esa mujer con el pétalo de una rosa, entonces definitivamente hay cifras ocultas. Esto también está muy bueno este material, voy a ver si lo leo en su totalidad, tiene casi 100 páginas. Habla de la tolerancia social, lo que hablábamos, el tema de la impunidad y cómo la necesidad de información va a ser fundamental para que se desarrollen políticas públicas adecuadas y sobre todo con celeridad. Mira, porque yo sé cuando la gente dice políticas públicas adecuadas, eso suena lejos para la mujer que tiene que regresar todos los días a su casa sabiendo que tiene un verdugo allí. Por eso digo, no solamente tenemos que hablar de las próximas generaciones, sino que tenemos que tomar en cuenta que hay una generación de mujeres que hoy en día está siendo agredida, que hoy en día está siendo amenazada y que lamentablemente, dolorosamente, trágicamente, muchas de ellas están perdiendo la vida. Entonces no podemos solamente pensar en quien viene en el futuro, sino que tenemos que buscar políticas públicas aplicables en el día de hoy para que nuestras madres, nuestras hijas, nuestras hermanas, todas las mujeres a nuestro alrededor no tengan que vivir esa realidad hoy en día, no solamente pensar en mañana. Pongámonos en el zapato de si fuese nuestra madre, nuestra hermana, nuestra hija o nuestra esposa. Pues entonces por eso debemos mirar los indicadores que son los que hablan. Y los indicadores, y no quiero echar la culpa a nadie en especial, ni a un ministerio en específico, aunque hay un ministerio competente para eso, que es el que debe regir las políticas, los indicadores no demuestran eso. Los indicadores lo que demuestran es que cada día más estamos teniendo más feminicidios, estamos teniendo más hombres agresivos y estamos teniendo más muertes lamentables en este país. Creo que es un tema
que nos ocupa a todos. Y cuando digo a todos, los gobiernos locales, las autoridades específicamente, el tema también de persecución y sanción, que también ha hecho que ahora los hombres, en vez de antes solamente golpear a la mujer, ahora no solamente la golpea, ahora le quitan la vida. Muchísimas veces le quitan la vida a los hijos para no dejarlos. Hay casos que le quitan la vida a la madre. Lo vimos en La Toronja, la ministra pasó por allá, por La Toronja, que queremos decirle que vuelva de nuevo por allá, porque yo soy amigo de la familia que estuvo allá. Y ella pasó y fue en ese momento. Y cuando pase el hecho, Catherine, sí, todos los medios vamos, y algunas autoridades, hasta yo fui y me puse presente 2 veces. Pero después no volvemos. Y esos niños ya aprendieron una conducta. Los que pocos que quedaron vivos aprendieron una conducta de violencia, y mayormente hay que darle seguimiento a eso. Mira, Catherine, yo vuelvo a retomar el tema de la educación en el hogar, la educación en la escuela. Aunque es machista el término que nosotros usamos muy con frecuencia, si educas al niño, en su camino, no tiene que castigar al hombre, sobre todo cuando está afectando a una mujer, pero esa parte es importante, y que los mecanismos de correctivo y de represivo tomen el rol que le debe corresponder cuando hay acciones que todavía en la parte preventiva pueden evitar estas tragedias. Miren, ya nos vamos, caballeros. Ha sido para mí un gusto acompañarlos. Ojalá la Oficina Nacional de Estadística se sumara a estos esfuerzos para ir a las casas con distintas organizaciones y hacer encuestas. Ellos saben cómo hacerlas. Usted cuando quiere saber de violencia de género no le pregunta, ¿su esposo la ha golpeado reciente? No, hay formas de determinarlo con preguntas, abordándolo desde una forma seria, metodológica, para que definitivamente tengamos data suficiente para, y sobre todo cualitativa, porque a veces tenemos cuantitativa, pero, sí, a veces la más importante es la cualitativa. Claro, para saber cuál es el origen del problema, sí, aunque ya ustedes han identificado muchos de los factores. Félix Victorino está listo para el resumen final. Amigos, gracias por estar con nosotros. Que tengan muy buenas noches. Gracias. ¿Qué tal, Félix? Un fuerte abrazo para todos. Hoy estás rodeada de caballeros. De caballeros y no caballeros. Caballeros que van a marchar el próximo miércoles contra los feminicidios. Vamos todos juntos. A las 4 de la tarde. Vamos, Félix. Yo estoy muy animado. Vamos. Estoy muy animado. Si es del lado de Alexis, de Tobías y de esos dos futuros alcaldes pedáneos. Bueno, ya uno es viceministro, o sea, ya lo que viene por encima de ahí. Sí, a menos que retrocedan. Es una carrera que comenzó brillante. Sí, bueno, usted tiene que tener cuidado con el retroceso en su accionar político, porque hay partidos políticos que una vez estuvieron brillando, su estrella brilló por encima de todos, ¿verdad? Y de repente, pues entonces, esa estrella se estrelló. Pero hay astros que brillan con luz propia, como mencionaba José Martín, su líder. Ah, sí, pero ahora usted pertenece a uno que como que, ¿verdad? Don Hansel como que tiene que volver a tratar de brillar con luz propia, sí, porque después que murió el doctor Balaguer no ha vuelto a brillar, ¿verdad? Salvo en algunas provincias. ¿Dónde tiene el Partido Reformista ahora mismo un buen...? Bueno, tenemos la senaduría de San Pedro, que la ganamos en Alianza, tenemos la alcaldía de Atomayor, que la ganamos con el alcalde más joven del país. Sí. Odalis Vega, fuimos el partido que quedó segundo lugar en alrededor de 10 provincias, incluso superando el PRM en muchos de ellas, como fue el caso de La Vega, de La Romana. Fuimos el partido que quedó... La Vega no lo ponga, que La Vega quien ganó fue alguien de nuestro partido, del PRM. No, pero me refiero pero en el nivel congresual, el Partido Reformista sacó 25%. El PRD que no está brillando con luz propia, entonces. Sí, claro, claro que sí, don Félix. Esa frase de José Martí, hay otros que brillan con luz propia y otros con la que reciben. Al que le gustaba mucho fue al líder histórico del PRD. Las bisagras políticas brillan con la luz que reciben, ¿verdad? Y si hay dos partidos que están dando luz para que reciban las bisagras, son los dos que representan usted y Tobías, don Alexis. Por lo menos nosotros tenemos la estrella que da luz. Sí. Ustedes son dos soles. Un abrazo. Chao.